divertido. Excelso. Morfiños. Increíblemente divertido. Felicidad. Morfiños. Mariposa. Divertido. Genial. Yo pienso que solo es único. Épico. Me gusta. Épico. Y que nos gusta mucho. Mágico. Genial. ¿Mi escuela? ¿Una escuela libre? Morfo. 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 Libertad. Morfo puede ser descrito como un proyecto de educación libre laico que busca abrir la mente, la sensibilidad y el corazón de quienes lo integramos. Buscamos un equilibrio en el trabajo intelectual, corporal, espiritual y emocional de los niños y de los adultos que participan en él. Representamos ese equilibrio con la mariposa morfo de color azul cobalto que existe en los ecosistemas de bosque de niebla. Siempre ha sido nuestro intento buscar la armonía, aunque hemos pasado por momentos difíciles, por muchos retos. El ponernos de acuerdo entre adultos con visiones tan distintas puede ser desgastante, y el reto económico ha sido, a veces, lo más complicado y desalentador. Creo que una de las claves de que nuestro proyecto haya funcionado es el hecho de que la mayoría de las actividades se realizan en una casa. Esto nos ha permitido ahorrarnos el costo de una renta y nos permite resguardar mejor el proyecto, apoyarlo y mantenerlo con mucha entrega y cariño. El último elemento, que quizá es el más importante, es saber que los niños están al centro de nuestro proyecto, no como un negocio ni como un intento de indoctrinar, sino como verdaderamente mantener a los niños y sus intereses al centro del proyecto. Morfo busca una opción educativa adaptada a la realidad cambiante de nuestra sociedad. Los talleres por los que optamos toman en cuenta este factor y muchas veces son vistos como oficios para desarrollar la originalidad, creatividad y trabajo de los niños, donde hay cabida para las propuestas y la colaboración de los mismos, para que en base a sus intereses, estos encuentren una motivación propia para actuar en el mundo. Y esto se ha llevado eventualmente a sus vidas cotidianas. Lo que tratamos de hacer en Morfo es escuchar a los niños. No siempre les hacemos caso, pero siempre los escuchamos. Y escuchar a las familias, ver sus necesidades, ver en dónde estamos parados, cada quien en ese momento de nuestra historia personal. Y entonces tratar de buscar los talleres que nos funcionan para trabajar esa parte que tenemos en ese momento. Y lo que Ana y a mí nos ha preocupado mucho es ver cómo por la parte integral, desde nuestro punto de vista de las personas que están integradas en el proyecto, de los niños, entonces trabajar con la parte física, que tengan un trabajo corporal fantástico, una comprensión de su cuerpo fantástica. Para eso hemos trabajado mucho con artes marciales, con danza, hemos trabajado con teatro, capoeira, con teatro, con expresión corporal, y esa parte yo creo que está fantástica. Realmente cuando vemos a nuestros niños trabajar físicamente con otros grupos de niños, nos damos cuenta de que tienen una soltura espectacular, ¿no? Es preciosísima, tienen una fluidez en sus cuerpos magnífica. Y es porque sí le hemos puesto mucho énfasis. Curiosamente, la mayoría de las escuelas no le ponen énfasis tanto a eso porque es más como mental, ¿no? Más en la cabeza el trabajo que se hace. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que entre más se trabaja el cuerpo, la mente también empieza a ser más fluida y a recibir más fácilmente. Pues muy grata, muy positiva, porque aun cuando la mayoría son muy abiertos, pero aun cuando llegan algunos que son tímidos, se integran al grupo y cambian su estructura, y es un grupo muy, muy consistente y con mucho ánimo. Pues justamente la libertad, que no se esquematiza, libera mucho a los chicos de los problemas que los adultos cargamos por la educación tan diferente, y les permite desarrollar sus cualidades y sus talentos sin ataduras.
y eso me parece muy positivo porque se les ve más felices cotidianamente y realmente sus capacidades reales afloran inmediatamente. Entonces creo que es muy positivo. Pues fundamentalmente es la satisfacción de ver el trabajo. Creo que es un trabajo difícil, arduo en muchas ocasiones, pero muy valioso, porque está sentando un precedente con respecto a la forma de educar a las nuevas generaciones y darles un apoyo real para su desarrollo sin limitarlos. A veces la limitación es muy cuadrada con respecto a la educación, tiene muchas limitantes, esto sí puedes, esto no puedes, acá se les deja ser, es muy importante, y expresan lo que sienten, hablan de sus emociones, de sus pensamientos, de sus objetivos y pueden proyectar sus talentos libremente. Entonces es una experiencia muy gratificante. Que tenemos la libertad de trabajar con nuestro taller para poder sacar el máximo provecho de los chicos, para que ellos se desarrollen a su máximo. Y eso es muy satisfactorio, poder hacer nuestros propios programas y elaborarlos y ver la evolución de ellos e ir por más. Entonces creo que esa es mi más grata experiencia, la libertad, sin decir, no, esto no les enseñes, esto sí, ¿no? Entonces es muy positivo porque se permite a los talleristas trabajar con libertad y eso da un ambiente muy, muy positivo y de gran desarrollo. Pues no sé, me gusta que sea una escuela diferente a las demás. Y aprendo más en esta escuela que en las otras. Bueno, yo siento. Sí, a mí igual me gusta que sea como diferente a las demás escuelas y me gusta todo. Sí, a mí igual me gusta. A mí la convivencia. El ambiente que hay. Que aquí la mayoría de las actividades que hacemos son que nos gustan, o sea, que nosotros elegimos. Y en las escuelas te dejan demasiada tarea y aquí pues no mucha. Aquí venir a divertirse. Convivir con gente chida. Me gusta mucho la armonía que hay aquí adentro, la felicidad que hay, que todos nos llevamos bien. Pues que es muy alegre aquí adentro, me gusta. Mi experiencia como mamá fue darme cuenta que estaba yo recibiendo un gran regalo, a pesar del reto de ser mamá y de ser maestra y de transmitir conocimiento, darme cuenta que estoy recibiendo un gran regalo al ver de cerca o acompañar de cerca el proceso de mis hijos, ver qué les gusta, qué se les dificulta, que eso normalmente cuando los entregamos en una escuela pues no lo perdemos. Y es un gran regalo poder ver cómo ese proceso, ese despertar en su aprendizaje, ¿no? Como dice Ana, entregarlo a un sistema escolarizado con el que estemos o no convencidos, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea, y recoger a tu hijo 16 años después, ¿no? Ya educado y te perdiste de esa etapa, de ese proceso de aprendizaje. Y creo que como papá es muy importante, creo que es una gran enseñanza que yo he recibido. Si voy a entregar a mi hijo a cualquier sistema educativo, no dejar de estar presentes en sus procesos, no dejar de estar ahí para ellos y para nosotros, ¿no? Pues porque aquí todos, bueno, entre los niños principalmente no nos excluimos. Convivir convivir con todos los de aquí es genial. Porque allá en las otras escuelas es demasiado estrés. Y aquí es pues más libre. Sí, aquí todos estamos locos, entonces Sí, no es tan raro. estamos locos aquí. Dividimos a los niños hoy día en 4 grupos multiedades, aunque tienen talleres donde participan 2 o más grupos dependiendo de sus intereses y desarrollos. A veces se escoge un taller simplemente porque alguien lo propone o porque está disponible un tallerista de gran calidad y se comprueba y si funciona el taller tiene continuidad de manera seria. Es muy importante que la educación se adapte a los niños y no que los niños tengan que adaptarse a la educación que reciben.
Nos enfocamos en que los niños aprendan haciendo, proyectando y trabajando en grupo, sin perder de vista una currícula intelectual. Nos basamos en trabajo por proyectos, salidas, intercambios y demás actividades que se basan en métodos pedagógicos varios. No estamos comprometidos con ningún método pedagógico en particular, pero tenemos una clara beta humanista. Todos los talleristas son gente socialmente responsable, muy bien preparada en lo que enseñan. Varios de ellos son padres de familia de los niños Morfo. Trabajamos juntos de lunes a viernes, de 8:15 de la mañana a 2:30, y contamos con talleres opcionales por las tardes. Antes de comenzar las clases dedicamos 15 minutos a la meditación, lo que hemos visto que ayuda mucho a la concentración durante el resto del día para que nuestro trabajo sea más profundo. Destinamos de viernes a domingo para que cada familia trabaje en casa los aspectos específicos que cada familia quiere que sus hijos aprendan y desarrollen, o ya sea que completen una currícula académica. Pues yo respeto muchísimo el proyecto de Morfo, se me hace un esfuerzo bien auténtico y bien importante en este tiempo de poder darle valor a, como lo que platicaba con Ana hace rato, como a las cualidades de cada ser humano y no ver a todos como una cosa pareja, no todos son iguales, todos son homogéneos, sino darle valor a cada persona como individuo y poder como enriquecerlo más según sus capacidades, según sus gustos. Creo que es bien importante porque pues todo el mundo se dirige a lo contrario, ¿no? A hacernos cuadrados, a meternos en esquemas donde no cabemos, pero nos forzan. Entonces, bueno, algo que me gusta también mucho es que los papás están muy involucrados en la educación de los hijos, que no es como ir y dejarlos y que lo resuelva alguien más y yo me desentiendo, sino como es estar realmente interesado en qué está pasando con el hijo y estar comunicándose, y cuando hay problemas que se pueda hacer un diálogo y se pueda atender, porque pues los niños siempre al final lo que quieren es amor y atención de los papás, ¿no? Cómo atienden cada parte del aprendizaje del individuo, arte, música, danza, la parte académica, como no concentrarse solo en la mente y descuidar el cuerpo, no meter solo ciencia, sino lo artístico. Me gusta mucho cómo están como dando un panorama bien amplio de lo que se puede aprender y que ya cada niño vaya decidiendo cuál es su camino. Quisieran ellos venir a aprender, es más, ni se dan cuenta de que están aprendiendo, es como el gozo es tal que el esfuerzo del aprender desaparece, porque es un reto, es algo fantástico, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, pero si está aprendiendo tiene que haber un esfuerzo y tiene que no gustarle, y pues hay que cambiar ese paradigma, hay que darnos cuenta realmente de que puede haber enorme gozo en el aprendizaje y entonces el aprendizaje se vuelve real. No son solo datos que memorizo y que tal vez nunca me van a servir, sino que son información muy útil y vivencial que la voy a aplicar en mi día a día, toda mi vida, y ahí la voy a tener, ¿no? Como parte de mí. Ha sido muy bonita esa experiencia de estarles compartiendo la música, los ritmos, ver cómo ellos también lo disfrutan, cómo hemos ido logrando tener una comunicación a partir del tambor, irnos comunicando a veces ya sin hablar, sino más bien comunicándonos a través del tambor. Ha sido muy interesante. En especial el proyecto de Morfo, pues me parece interesante los talleres que se proponen, además de percusiones que yo tengo el gusto de compartir, pues las actividades que les están ofreciendo a los chavos se me hacen muy interesantes, muy enriquecedoras para ellos, en el caso de, por ejemplo, de las percusiones, la danza, la capoeira, el wushu, pues creo que son cosas que a los niños les gusta mucho y que pues los están estimulando mucho para buscar sus intereses, para poderse expresar
con este tipo de actividades que tienen mucha raíz y mucha fuerza y que, pues independientemente de que ellos en un futuro vayan a continuar haciendo capoeira o haciendo wushu o percusiones o danza, pues es como una forma de ofrecerles un abanico de actividades que son enriquecedoras, que les están ayudando para pues, su coordinación, para su expresión, para la integración grupal. Pues creo que es algo importantísimo en nuestra sociedad, ¿no? Empezar a trabajar con los niños desde muy chicos, irlos acompañando en su desarrollo, no solamente ir y dejarlos en una escuela y pues, esperar que los maestros hagan todo, ¿no? Sino nosotros como papás también pues tomar esa responsabilidad y estar cerca de nuestros hijos, acompañarlos en ese proceso de crecimiento y pues felicitar, ¿no? El proyecto de Morfo, felicitar a los chavos, a los niños que están aquí participando y que ojalá que se logren pues cosas importantes para el futuro, ¿no? Queremos que el niño tenga experiencias que lo ayuden a crecer y a desarrollarse a través de un aprendizaje lúdico y vivencial. Es el hacer para aprender, cuidando la gran capacidad que los niños tienen por descubrir, cuestionar, por aprender, lo cual se demuestra muy rápidamente. Lo importante es buscar un equilibrio para que la mariposa Morfo, que es cada uno de ellos, que es cada uno de nosotros, despliegue su vuelo en todo su esplendor. Morfo nació con una familia y ha logrado una continuidad por el interés y cariño que se ve en todos sus integrantes, en todos sus elementos, 8 años después. Es emocionante ver cómo cambian los niños después de tan poco tiempo trabajando en Morfo. Nos damos cuenta de cómo el gozo aflora y la curiosidad regresa por el estudio. Todos los que conformamos el proyecto creemos que la educación es la forma de lograr un verdadero cambio en nosotros y en la gente que nos rodea. Es la verdadera revolución, el verdadero cambio social a través del aprender. Morfo está en movimiento, siempre está en cambio. Estamos ahorita a medio camino, diría yo, entre una escuela formal y una escuela en casa, permitiéndonos acceder a lo que nos da lo mejor de los dos mundos. Con familias comprometidas, talleristas magníficos y niños que aprenden en gozo, interés y de manera responsable. En Morfo, la educación está en equilibrio. En general con Morfo es un aprendizaje, una nueva forma de enseñar y ver la vida, porque es interactuar con los chicos. Ellos traen bastante información. Para nosotros como adultos se nos olvida de repente pensar como niños y tienen una increíble imaginación que se comparten en el taller de cocina. Ha sido muy grato ya el tiempo que llevamos recorrido aquí en Morfo. Y creo que esa es la parte muy importante en Morfo, que aprenden a relacionarse como seres humanos, independientemente de las edades también, de los círculos en los que se desenvuelvan. Para mí ha sido muy importante este vínculo como profesionista y como ser humano. Eso es algo que siempre voy a recordar y algo muy importante en mi carrera. En general para Morfos, para los que participan aquí como alumnos de manera personal, como tallerista, pues me da mucho gusto que exista este espacio, porque se está formando una nueva sociedad con esto y bueno, creo que es el cambio que se puede hacer de la semillita, como decía hace rato, de sembrar esa porción de parcela para que ya se vaya distribuyendo, vaya creciendo una nueva planta, un nuevo árbol, un nuevo fruto para estas nuevas generaciones. Creo que va a ser algo muy importante que se está disfrutando ya y obviamente en el futuro va a ser de bastante ayuda para toda la sociedad, para todos los que conformemos estar aquí. Algo muy importante estamos aprendiendo. La idea del taller de teatro es encaminar a los niños a un trabajo de autoconciencia,
Más allá de que los niños se paren en escena y puedan representar un personaje o una escena, una obra de teatro, es la posibilidad de darle a los niños herramientas que les sirvan para la vida también. La seguridad, la confianza, el poder improvisar, el poder reaccionar de una manera rápida a situaciones, que eso también nos sirve para la vida. Ser muy creativos, poder siempre buscar respuestas distintas, reacciones distintas y maneras de solucionar creativas. Participamos en el Festival de Chicos y Chicas Escena, que es un festival de teatro infantil, y tuvimos un maravilloso regalo porque hicimos una puesta en escena maravillosa de calidad. Combinamos 2 talleres, el taller de Wushu y el taller de teatro, y salieron cosas realmente como extraordinarias. Tanto Fernando, el maestro de Wushu, como yo disfrutamos muchísimo todo el proceso con los chicos, y fue un proceso que realmente dio unos frutos extraordinarios porque, bueno, tuvimos ahí unos premios en el festival. Yo estoy muy contenta de trabajar con estos chicos, y yo creo que eso le sucede a todos los maestros de Morfo, porque el hecho de que sean grupos pequeños, uno hace una relación con ellos muy personal, muy directa y muy amorosa. Entonces es bien bonito estar de este lado, como acompañando a los chicos en su proceso. Uno aprende mucho de ellos y es bien gozoso acompañarlos y ver cómo van creciendo, cómo van desarrollando su creatividad, cómo van floreciendo en su persona y en su capacidad artística. Eso ha sido lo más grato que yo siento como para mí como un regalo, ¿no? El poder estar acompañando a estos seres que me han dejado como mucho aprendizaje, mucho gozo, el poder estar acompañando sus procesos. Cuando yo opté por la educación libre para mis hijos, sentí que saltaba una gran altura sin paracaídas. No tenía ni mucha paciencia ni mucha claridad, pero quise respetar la intuición que me llevó a intentarlo. Y muy pronto me percaté de que sí tenía paracaídas puesto. Y es que los resultados se empiezan a ver muy muy pronto, y estos resultados me fueron dando mayor confianza. Kalina munywanyi wako, kanyonyi kano, kalina munywanyi wako, kanyonyi kano, kalina munywanyi wako, kanyonyi kano, kalina munywanyi wako, keka samite, kalina munywanyi wako, kajowani, kalina munywanyi wako.